Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Amén. Si ustedes escuchan por ahí una bulla, unos gritos, no es aquí en mi casa, es en todo el barrio, porque está jugando la selección Colombia con la selección de Perú, y creo que Colombia acabó de meter un gol y hay una algarabía. Ya ustedes saben cómo es. Bueno, la palabra de nuestro Dios es tan clara, tan maravillosa, tan preciosa, la palabra de nuestro Rey. Hoy estaremos en el tema vientos recios, aleluya. Vientos recios. A ver esto acá. Vientos recios. Acabamos de leer una historia bien conocida en la palabra. Pero hoy yo quiero hablar, mis amados, de 5 aspectos que quiero destacar de esta porción de la palabra del Señor. Esta palabra nos narra la historia de Jesús y sus discípulos en una tormenta. Esa es la historia que nosotros ya conocemos. Pero quiero destacar 5 aspectos de esta palabra, de esta porción que nosotros acabamos de leer. Usted tome nota de esos 5 aspectos que son muy fundamentales para que nosotros nos pongamos en pie y retomemos las fuerzas necesarias para poder proseguir en nuestro camino ministerial, en nuestra vida cotidiana. La palabra aquí en el libro de Marcos nos habla de esa historia maravillosa con Jesús y todos sus discípulos en una barca en medio de una gran tormenta, en medio de unos vientos recios. El primer aspecto que yo quiero destacar de esta palabra que nosotros acabamos de leer es que en el versículo 1, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. O sea, el Señor no esperó la mañana. El Señor les dijo casualmente en la noche, en medio de la oscuridad: pasemos al otro lado. ¿No era más fácil esperar que amaneciera para decirle a ellos: pasemos al otro lado y podamos ver con claridad el camino que nosotros vamos a tomar? No, el Señor Jesús esperó la noche para decirles: mis amigos, alístense porque vamos a pasar al otro lado. Hay momentos en medio de la oscuridad y en medio de una situación fuerte, en medio de la situación más oscura, en la noche más terrible, hay momentos en que Dios nos habla. Así como el Señor Jesús escogió la noche para emprender un camino hacia otro destino,
Así el Señor también nos dice en la peor de las circunstancias, nos dice en la noche más oscura, en la peor situación que tú estés viviendo, te dice, es momento que nosotros nos movamos de este lugar. El Señor en el momento más oscuro, no importa la situación que estés pasando tú ahora, la más negra situación, la noche más oscura, que donde tú no encuentras el camino por ninguna parte, donde tú no ves luz por ninguna parte, el Señor en ese momento es cuando nos va a hablar y nos va a decir, es necesario que tú salgas de la oscuridad, que tú salgas de este momento, que tú salgas de esta posición para ir a otro lugar. Cuando el Señor le dice, tomemos la barca y pasemos al otro lado, pasemos a la otra orilla, eso significaba que el Señor los quería mover de un lugar a otro. Significaba que el Señor los quería transicionar, que el Señor quería que dejaran atrás ese lugar para posesionarlos en un lugar diferente o para mostrarles un lugar diferente. El Señor le dice, no importa si están en la oscuridad, no importa si están en el problema, necesito que ustedes se muevan, necesito que ustedes se trasladen de esta situación a otra situación, pero para poder emprender ese camino necesitaban introducirse en medio de la tiniebla, en medio del mar, en medio de la tormenta, para poder llegar al destino profético de ellos. Él les dijo, vayan al otro lado, y ellos realmente obedecieron al Señor y empezaron un rumbo diferente a sus vidas. Hay momentos en que necesitamos emprender un rumbo diferente al que estamos nosotros acostumbrados. Ellos estaban ahí en la orilla, recibiendo enseñanzas de Jesús, recibiendo esto y lo otro, pero Dios dice, es necesario que ustedes se muevan, es necesario que ustedes se transicionen, es necesario que ustedes salgan de la posición en la que están y se conviertan a otra posición. Mis amados, eso era lo que el Señor les quería decir. El Señor no esperó la luz, el Señor no esperó que todo les saliera bien, no, esperó la noche, el momento más difícil para poder hablarles y decirles, es necesario que tú te muevas del lugar donde tú estás, que es necesario que tú salgas de la situación en la que tú estás. Y lo segundo aspecto que yo quiero destacar es cuando Jesús nos dice, pasemos al otro lado, es eso mismo, transicionar. Es que tiene que haber un movimiento de parte de nosotros, es que tiene que haber un cambio radical, una decisión de nosotros. El Señor les dio la palabra a ellos, pero ellos fueron los que caminaron, ellos fueron los que obedecieron, ellos fueron los que iniciaron el viaje. Dios nos puede dar a veces una palabra, pero hay gente que se mantiene estática, que no se mueve hacia el destino que Dios los ha enviado. Hay gente estática todavía en sus casas, en la situación por la que viven. No se quieren mover del sistema que siempre han tenido en su cabeza. Estos hombres de Dios hicieron caso a lo que Jesús les había dicho. Necesito que pasemos al otro lado. Es porque quiere que nosotros avancemos, que nosotros salgamos de la situación en la que nosotros nos encontramos en la actualidad. El Señor quiere que nosotros cambiemos y que salgamos de la situación en la que nosotros nos encontramos. Por eso nos dice, muévanse. Por eso nos dice, pasen al otro lado, pasen a la otra orilla. Aquí ya no tienen nada que hacer porque hay ciclos que se acaban, hay ciclos que se cumplen. Ya Jesús y los discípulos habían cumplido un ciclo en ese lugar, ya habían hecho lo que tenían que hacer. Ahora era necesario emprender el rumbo para ir a otro lugar, a proseguir con su trabajo, a proseguir con lo que ellos
tenían ya dispuesto en el nombre del Señor. Y lo tercero, en el versículo 36 nos dice la palabra, en el versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Qué es lo que nos dice en el versículo 36? Que despidiendo a la multitud le tomaron como estaba. El Señor les dice primero, necesito que transicionen, necesito que se muevan, que nos movamos, que vayamos a la otra orilla. Pero también les dice que despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, despidieron a la multitud. Esto me deja claro que para nosotros avanzar y pasar al otro lado y pasar a la otra orilla, debemos dejar atrás a mucha gente. Dejar atrás a la multitud, que solo la multitud nos aprieta. O sea, el objetivo de estar dentro de la multitud es que a nosotros nos aprieta algo. La multitud siempre, cuando se habla en la palabra de que Jesús estaba en medio de la multitud, siempre hay un pedacito donde dice, y lo apretaban. Había mucha gente y no podían pasar. Cuando hay gente que nos aprieta, que no nos deja avanzar, que no nos deja ir al destino que el Señor ha planteado para cada uno de nosotros. Es necesario, ellos dijeron, despidiendo a la multitud, ellos marcharon hacia su destino. Es necesario que nosotros en algún momento de nuestras vidas dejemos atrás a aquellas personas que nos están haciendo peso y que no nos están dejando avanzar a nuestro destino profético. Amén. Para nosotros poder avanzar, para nosotros poder alcanzar y poder transicionar a otra dimensión, es necesario dejar algunas cosas y eso incluye a la multitud. Necesitamos muchas veces soltar, escúcheme bien, personas, dejar a esas personas que solamente hacen multitud, que solamente hablan y hablan y hablan y hablan y no nos dejan avanzar, ir hacia nuestro destino. Hay círculos viciosos, hay gente que está marcada por círculos viciosos que tú tienes que cortar de raíz, que tú tienes que cortar por el ombligo, mis amados. Hay gente que viene llevando por años comportamientos repetitivos en sus vidas y van arrastrando también a otras personas, y eso no deja que aquellas personas puedan llegar a donde el Señor los ha mandado. Entonces, a veces es necesario soltar todas estas cosas. En este caso, los discípulos se concentraron, escúcheme bien, en el llamado de Jesús, en la orden que Él les dio. No podemos estar perdiendo el tiempo en la multitud, no podemos estar perdiendo el tiempo con gente tóxica y complicada, mis amados, que nos desestabiliza y nos desenfoca de nuestro llamado. El Señor nos ha dado una orden y eso es lo que debemos hacer. Y hay gente que nos quiere desenfocar, hay gente que quiere que nosotros quitemos la mirada de donde debemos tenerla y nos está impidiendo nuestro avance. Y cuarto aspecto que yo quiero destacar de esta palabra, en el versículo 37 dice que en el camino, ahí en el camino, se levantó una gran tempestad de viento que casi los hundía. En el camino hacia el propósito, en el camino a pasar a la otra orilla para poder transicionar, mis amados, yo me quiero detener ahí en ese pedazo.
Yo me quiero detener ahí en la tempestad. Yo me quiero detener ahí en los vientos recios. Para analizar que en medio de la transición, que en medio del propósito, que en medio del camino, se nos va a presentar vientos recios. En medio de eso se nos va a presentar problemas, se nos van a presentar situaciones terribles. Terribles como en tu trabajo, en la familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu novio. Yo no sé qué aspectos se han levantado contra ti, pero eso quiere decir que siempre cuando el Señor nos quiere mover a otro nivel, a otro lugar, cuando el Señor quiere hacer algo espectacular con nosotros, mostrarnos algo diferente, siempre va a haber un viento recio que se va a levantar en contra de nosotros. Se va a levantar tu familia, se va a levantar tu tío, tu tía, tu mamá, tu papá, se va a levantar tu jefe, se va a levantar el pastor, se va a levantar los líderes, se va a levantar todo el mundo en contra tuya. En esa transición, en ese camino hacia el destino profético tuyo, van a haber vientos recios, vientos terribles, amén. Pero esos vientos recios no sucederán sin un propósito. O sea, tiene que haber esos vientos, porque yo les había dicho en una ocasión que el Señor quizás adelanta nuestro propósito, pero el proceso jamás lo va a adelantar. Tenemos que vivir esos vientos, tenemos que vivir esos procesos, porque esos procesos nos hacen madurar, nos hacen afirmar, nos hacen crecer y nos hacen llegar maduros y con experiencia al lugar donde el Señor nos va a posesionar. Amén. El propósito de estos vientos es llevarnos a la orilla. El propósito de estos vientos que se levantan, el propósito es llevarnos hacia nuestro destino final. Ese es el propósito de los vientos recios. Sin un viento recio, el barco o la canoa o donde vayamos a estar no se va a poder mover. Para que un barco se pueda mover necesita de unas velas, pero unas velas sin el viento no sirven absolutamente para nada. Se necesita de los vientos recios, de esos vientos que nos golpean fuerte, porque entre más fuerte nos golpeen los vientos, más rápido nosotros podemos llegar a la orilla. Necesitamos de esos vientos recios. O sea que la situación adversa por la que tú pasas, los ataques por los que tú pasas, la persecución por la que tú pasas, lo que hablan, lo que dicen, todo lo que vituperan de ti, es necesario que pasen esos vientos recios, porque entre más vientos recios, entre el viento sea más fuerte, más rápido tú llegarás a tu destino final, más rápido el barco caminará para tú ver la gloria de nuestro Dios. Entre más fuerte sea el viento, más rápido llegaremos a la orilla, a nuestro destino final. Y el versículo 38 dice la palabra que en medio de la tempestad estaba Jesús con ellos durmiendo. ¡Wow! Pero ¿cómo es eso, pastora? Que en medio de toda esa circunstancia ahí estaba Jesús. Eso solamente quiere decir una cosa, y es que Jesús jamás se bajará de nuestra barca mientras nosotros estemos encaminados hacia el propósito de Dios. No se bajará, voy a volverlo a repetir, no se bajará de nuestra barca mientras nosotros estemos bien encaminados en el camino correcto hacia la meta, en el camino correcto que Él nos ha indicado. Él no se bajará de la barca. Jesús estaba con ellos porque ellos fueron, como les estaba diciendo ahorita, obedientes al llamado. Él les dijo, crucemos,
y ellos estaban cruzando. Hay que tener mucho cuidado, mis amados, cuando Dios nos dice que nos movamos a un lugar, debemos movernos a ese lugar, porque tendremos siempre el respaldo de Él, siempre lo tendremos con nosotros, siempre lo tendremos en nuestra barca. Si Jesús les dijo, vayan a un lugar, vayan a ese lugar sin temor, porque el Señor estará con ustedes respaldándolos en todo, en todo. Pero qué feo cuando tú te mueves sin la dirección de Dios, cuando tú te mueves sin que Jesús te lo diga. Ahí van a haber consecuencias funestas, consecuencias fatales. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha mandado. Si el Señor Jesús le dijo, vayan, crucemos a la otra orilla, y ellos fueron tremendamente obedientes, y dice que ahí en medio de la circunstancia, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de los vientos crueles, de los vientos difíciles, ahí estaba Jesús con ellos. ¿Y cómo estaba durmiendo? Porque hay momentos tan recios y hay momentos tan terribles que pensamos siempre que estamos solos, pero no estamos solos cuando vamos encaminados al proceso, cuando vamos encaminados al propósito de Dios. Cuando vamos en un camino correcto, nunca el Señor se apartará de nosotros. Y siempre el favor de Dios, el respaldo de Dios va a estar con nosotros. Hay gente que dice, pero ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué me está yendo asado? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado aquello? Estemos mirando si es que estamos bien ubicados. Estemos analizando si es que estamos encaminados en el camino que el Señor nos ha determinado. Hay momentos en que nosotros hacemos siempre lo que queremos. Hay momentos en que nosotros hacemos las cosas por nuestra propia convicción, porque a nosotros nos gusta, porque queremos. Pero cuando estamos encaminados bajo el propósito de Dios, las cosas salen bien, salen bien. Hay que estar como los apóstoles, concentrados, amados, concentrados en lo que el Señor nos determinó, concentrados en el trabajo ministerial que nosotros tenemos. Mire que el enemigo nos quiere desenfocar. El enemigo quiere que nosotros nos distraigamos en otras cosas, que pongamos nuestro corazón en los bienes, en el trabajo, en alguna relación, en esto y en aquello. Pero no podemos desenfocarnos por nada. Y si en algún momento te llegas a medio desenfocar, tienes que volver en sí como el hijo pródigo y decir, ¿qué me está pasando? Debo volver a tomar las riendas que yo tenía, debo volver a tomar las riendas de mi trabajo ministerial, de mi trabajo en la obra de Dios, y olvidarnos de estar distraídos en otras cosas. Concéntrate, porque siempre, cuando estás bien encaminado, encontrarás siempre a Jesús en la barca. Él no se bajará de nuestra barca si estamos haciendo obedientes. Cuando estamos siendo obedientes, Jesús jamás se bajará de nuestra barca. Hallaremos problemas cuando empezamos a caminar bajo nuestros propios preceptos. Entonces, mis amados, es necesario que estos aspectos, estos 5 aspectos, los tomemos bien en cuenta. Uno, el Señor nos va a dar una orden, o nos está dando una orden de que tenemos que salir de la situación en la que estamos viviendo. Depresiones, malestares familiares, económicos, ministeriales, personales. Debemos movernos, dice el Señor. Ahí en el camino se nos van a presentar problemas y dificultades, pero Él siempre va a estar con nosotros. Esos vientos, esos problemas son necesarios para llevarnos con más rapidez y con más fluidez a nuestro destino profético. Dios tiene algo maravilloso que está allá en la orilla, en la otra orilla. Es necesario que nosotros empecemos a caminar y a fluir en el llamado de nuestro Dios. Así que, mis amados, les amo en el amor del Señor, y acuérdense de estos 5 aspectos que usted no puede olvidar. Los vientos recios nos llevarán a la meta, nos llevarán a nuestro destino
final. Yo quiero orar por ustedes para que el Señor los esté guardando y los esté ayudando a discernir el propósito de Dios y a discernir qué es lo que Él quiere realmente